Bienvenidos a Perspectivas. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buen inicio de semana a todos. Comenzamos Perspectivas, Belén. Pues un día de muchos sucesos, un fin de semana también muy cargadito. Comenzamos con lo más reciente, ¿no? Belén, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues en un acto pues, muy solemne, ¿no? Con secretarios, con cúpulas empresariales, presentó algo llamado como el Pacto por la Estabilidad Económica, por la defensa de la economía de las familias, algo con ese título, más o menos con ese apelativo. Y otra vez como que no le dan el clavo al presidente, ¿no? Sí. Porque esperaba una reacción muy positiva de parte de la opinión pública. En realidad lo que nos dimos cuenta, Belén, es que el desgaste presidencial es tremendo, ¿no? Ya llega un nivel de que incluso anuncios como este se dan prácticamente para la mofa en redes sociales, nadie lo toma en serio. Y te diría que algo todavía más grave, ni siquiera logró que Coparmex, por ejemplo, firmara el acuerdo. O sea, ni siquiera Coparmex se subió a los acuerdos que el presidente presentó y que, por cierto, ninguno nuevo. Puras, yo diría pura verborrea, ¿no? O sea, no. Lees el acuerdo, tuve posibilidad de leer una lectura, son 5 o 6 cuartillas, objetivos muy generales, como por ejemplo decir, vamos a seguir apoyando el empleo de los ciudadanos. Sí, claro, pero no dice cómo ni cuándo. No, claro, además, por supuesto que es algo constitutivo de un gobierno, por ¿no? supuesto. Se llama Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar. Ya desde el título larguísimo, difícil de comprender o de nada sobre retener. Las gasolinas, nada sobre la inflación. Claro. Más que decir que se iba a hacer pues digamos como una serie de supervisores para que no se incrementaran los precios desproporcionadamente. Yo la verdad es que no puedo entender cómo el presidente, teniendo 100, 200, 300 asesores a su lado, teniendo secretarios, teniendo acceso al mayor tipo de información de este país, teniendo todo, presenta una cosa de este tipo. Ya me parece que es un extravío, Belén. Ya, de verdad, ya no para pensar en este sexenio, para pensar en reducir los mandatos, urge. O sea, los sexenios, o sea, los periodos de gobierno no pueden ser de 6 años. Claro, tendrían que recortarse. Van a ser 2 años totalmente perdidos. Llevamos, ahorita, si fuera de 4 años como en Estados Unidos, ahorita estuviera yendo Peña Nieto. Claro. Oye, Enrique, uno de los puntos que mencionó el presidente Enrique Peña Nieto en este discurso que pronunció en el marco de la firma de este acuerdo tiene que ver con los precios de la canasta básica y lo hemos debatido en diversos programas. Uno de los efectos principales que ha tenido el llamado gasolinazo tiene que ver precisamente con algunos productos de la canasta básica, lo decíamos, todos esos productos se transportan de un lado a otro y ahí es donde repercute el precio de la gasolina. ¿Qué ha dicho hoy el presidente Enrique Peña Nieto? Pues algo realmente muy tibio. Dice que se impulsarán medidas para la vigilancia y la estabilidad de los precios de la canasta básica y que si se detecta un incremento indiscriminado, se podría tomar la decisión de importarlos. La verdad es que en términos generales la amenaza está ahí, sin embargo, me parece que sigue siendo muy vago o muy general lo que está proponiendo el presidente Enrique Peña Nieto. Pensamos, por ejemplo, en la leche, ¿no? Imagínate un incremento en el precio de la leche. Aparte, ¿cómo Belén, importas? Eso no lo puedes detener por decreto. O sea, si este país está hablando desde los últimos días de diciembre hasta hoy de los incrementos de hasta 20% de los precios de la gasolina, eso va a tener una espiral inflacionaria. Es decir, es imposible ir contra eso. Claro. Tienes que reforzar la protección del consumidor, tienes que reforzar muchas estructuras del gobierno para evitar eso, pero inflación va a haber y uno ya lo nota. Vas al súper, te das cuenta que hay 1.50 pesos arriba el galón de leche. Es decir, las tortillas, obviamente se sabe, la gasolina es el producto más importante dentro de este índice ponderado que es la inflación. La gasolina es el más importante. También subió la electricidad, subió el gas. Hagas como le hagas, a menos de que tengas un supervisor para ir a cada tiendita de este país. Claro. Claro que van a subir los productos, es obvio. Oye, Enrique, pero ¿no ves tú esta...? Yo lo veo así casi como amenaza del presidente. Si suben los precios, entonces lo que voy a hacer va a ser importarlos de otros países. Ser más dependiente del exterior y, por tanto, depender más del tipo de cambio. ¿Y por qué castigar a quien está repercutiendo de alguna manera, yo diría, casi que justificada? Porque sí te está costando más la gasolina, ese es un hecho, es una realidad. Sí. Y en algo se tiene que reflejar estos costos, sobre todo para quienes transportan productos. El asunto es que de pronto se toman decisiones, por ejemplo, Belén,
un kilo de tortilla, perdón, por ejemplo, tiene un precio determinado. Y cuando llega el aumento de 20%, que en realidad, por ejemplo, tendría que impactar en 30, 40 centavos, pues lo que hace la persona que distribuye o el de la tienda es meterle unos 50 o 2 pesos, y la gente cuando llega y ve que el kilo de tortilla está eso, pues dice, es normal, ¿no? Subió la gasolina. A lo que me refiero es que sí existe, aparte del impacto real en términos de inflación y que por supuesto impacta a los distribuidores, a los vendedores, aparte está esta hipersensibilidad al tema de la gasolina y por lo tanto justificar ciertos incrementos. Ahí no va a poder hacer nada el presidente de la República, no va a poder hacer nada. Lo que va a contener la inflación en realidad en este país va a ser que las familias, ante un entorno muy inestable, ante un entorno de inestabilidad y digamos de no poder predecir lo que va a suceder en los siguientes meses, va a ahorrar más. Y por lo tanto, si ahorra más, gasta menos. Y si gasta menos, tiene un impacto menor en los precios y por lo tanto no hay tanta inflación. Lo que va a terminar moderando ese espiral inflacionario no es que el presidente diga voy a importar leche o voy a importar maíz. Ya lo importamos, hombre. 60% del maíz de este país viene de Estados Unidos. O sea, ese no es el problema. El problema va a ser... Bueno, si importamos la gasolina, ¿no? Claro, 75%. Cuando las familias digan, que ya lo están diciendo, no es un entorno fácil, vamos a ahorrar un poquito más de lo que podemos ahorrar en salarios magros y salarios que te dificultan ahorrar, pero vamos a ahorrar un poquito más y por lo tanto habrá menos consumo. Ahí sí habrá una contención de la inflación. De otra forma, difícilmente. Y por cierto, Canastens dijo que un entorno inflacionario al menos hasta mayo de 2018. Es decir, estamos hablando de 17 meses en donde la inflación va a ser un indicador difícil de controlar. Claro. Y Enrique, me parece... Vamos con Aristóteles, que si no se nos va el tiempo. Sí, para cerrar solamente el comentario del presidente, me parece que otra vez no responde a las preguntas, a las inquietudes del ciudadano. Se está pidiendo mayor austeridad en espacios donde realmente se puede hacer un recorte y de nueva cuenta se traslada, me parece, la responsabilidad al ciudadano, ¿no? Los ciudadanos son los que tienen que pagar más impuestos. ¿No? Y, por ejemplo, recortar privilegios a los burócratas. Eso hubiera sido una gran medida, no lo hizo. Más que el 10% que ya había anunciado. Aparte. El 10% de los salarios, ¿no? El gobernador también reaccionó el domingo por la tarde, también con cúpulas empresariales, con rectores de universidades, con integrantes de su gabinete. Y estos fueron algunos de los anuncios que hizo el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval. Por ejemplo, no habrá incremento al transporte público. El primero. Así es. Es decir, 6 pesos para las rutas no certificadas, 7 pesos para las rutas certificadas. Sí. Segundo, se recortará y será más eficiente el gasto en el gobierno. Particularmente, Belén, en este segundo punto, el asunto del combustible, una reducción del 50% en el combustible que usa el gobierno del estado, sin impactar al tema de salud y al tema de seguridad, claro, que son fundamentales también la gasolina, ¿no? Ese es el segundo punto. El tercero, se creará un fondo para contingencia de la economía familiar. Un fondo que el gobernador dice que aspira a tener 1,000 millones de pesos y que se terminará estructurando o integrando primero con el dinero que supuestamente, en caso de que se apruebe, dejarían de recibir los partidos políticos. Este fondo de contingencia, yo tuve posibilidad de platicar con él en la mañana, supuestamente este fondo de contingencia será supervisado por sociedad civil, es decir, habrá rectores de universidades, habrá organizaciones de la sociedad civil con los cuales, digamos, vigilarán que se haga buen uso de este fondo. No me queda claro que va a ir el fondo. Ahorita vamos a platicar con alguien que conoce bien las medidas. Explique muy bien cómo se va a crear este fondo, de dónde se van a sacar los recursos. 1,000 millones, ¿para qué sirve en términos de beneficiar la economía de las familias? Que de pronto no sé si es una cantidad tan importante. El cuarto punto, Belén, se pospondrá hasta 2018 el nuevo modelo de verificación vehicular. Aquí hicimos muchas mesas para analizar los polémicos verificentros. Hay que recordar, Belén, que 2016 fue el año de mayor contaminación en casi 15 años en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces me hubiera gustado que el gobernador, en paralelo a esto, hubiera dicho qué vamos a hacer para evitar la contaminación en la metrópoli, que ya es totalmente insufrible, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, Enrique, me parece que, bueno, no sé si se van a animar a llevar a cabo este programa en el 2018, justo el año electoral, ¿no? Está complicado, ¿no? También puede ser que se postergue un año más, ¿no? Porque el actual, el de talleres autorizados, y difícilmente, ¿no? En 2018 difícilmente. Se promocionará Jalisco como un polo de almacenamiento de combustible. Bueno, en el caso, no viene dentro de estos 5 puntos, pero vinculado al caso del Fondo para la Economía Familiar, está una de las propuestas que más aplausos detonó por parte de la ciudadanía y que también más debate va a generar en los próximos días, Belén, que es eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, ojo, en año no electoral.
como 2017. 2017 es año no electoral, 2018 será año electoral y por lo tanto, Belén, en 2018 sí tendrían acceso a las prerrogativas que marca la ley. Ya hubo posicionamiento de los partidos políticos, PRI y MC a favor de la propuesta. Fíjate cómo el gobernador es alquímico con su bancada, ¿no? Sí. Fíjate, esta es una propuesta que hizo, por cierto, Héctor Pizano, que ahorita nos acompañará, que es 50% menos a partidos, en su momento no tuvo ni tránsito, es decir, ni se discutió seriamente en el Congreso y sin embargo ahora parece que la bancada del PRI está puesta para aprobar lo que dice el gobernador del estado. Movimiento Ciudadano también dijo que está a favor e incluso le dobló la apuesta, sin dinero a partidos, incluso en año electoral. PAN y PRD son los que dicen, no me quites la lanita, ¿no? Pues claro. de eso vivo. Oye, Enrique, pero además, el Partido Revolucionario Institucional, que en este momento está casi como, bueno, pues lo que me pidan, ¿no? Después de tantos señalamientos que ha habido, particularmente por la aprobación de la reforma energética, aunque el presidente se ha cansado de decir que el llamado gasolinazo no tiene nada que ver con la reforma energética, me parece que el ciudadano lo sigue pensando así y responsabilizando a los partidos. Tiene que ver en que la reforma energética liberaliza el precio de la gasolina, de entrada. O sea, desde ahí, si no hubiéramos podido tener esta varianza, está claro. No explica todo el aumento en el precio de la gasolina. Por supuesto que el hecho de que importemos el 80% de nuestras gasolinas y que el dólar se haya apreciado con relación al peso, casi 35% en un año, por supuesto que tiene que ver mucho con esto. Es decir, parte de las explicaciones del presidente son verdad. El asunto es que eso no lo dijo ni en el 13, ni en el 14, ni en el 15. Claro. Lo dijo hasta que prácticamente los resultados que él mismo dijo que iba a haber de la reforma energética, pues claramente no están ahí, ¿no? Que es el aumento de los precios de la gasolina. Las verdades a medias, ¿no? Exacto. En el caso de lo que anunció Aristóteles Sandoval, lo del transporte público me parece sensato, Belén. Hay que esperar que esto no degenere en un aún peor servicio, ¿no? Es decir, que al final este no incremento lo que haga es trasladarle otra vez al usuario pésimas condiciones y también, por ejemplo, al chofer o a quienes operan este tipo de transportes. Creo que es positivo, pero tendría que haber también mano firme, y creo que lo dijo el gobernador en la conferencia de prensa, para que quien no cumpla, retiro de concesión. Sí, no, y además, Enrique, me parece que si los empresarios realmente quieren conservar estas concesiones y quieren conservar lo que ha significado un negocio para ellos, tienen que empezar ya de verdad a quitar esta idea de que el ciudadano es el que tiene que pagar por un servicio que no le están brindando adecuadamente. Y yo creo que se puede ganar si, en este caso, los empresarios ponen de su parte, ¿no? Y yo creo, yo soy de la idea de estatizar el transporte. O sea, de que vuelva a manos del Estado. Este esquema de concesiones funcionaría en un Estado que sepa regular. El problema es que nuestro Estado regula tan mal que ni siquiera sabemos quiénes son los concesionarios. Ya es un nivel ya patético. Y en el caso de los partidos políticos, Belén, para no dejar pasar este tema, en los siguientes días también lo analizaremos, el financiamiento público a los partidos tenía dos sentidos. Uno, hacer a la oposición competitiva contra el PRI en un momento en el que el PRI ganaba todas las elecciones. Que contaba con la fuerza del Estado, básicamente. Exacto, en su momento. Y segundo, impedir que intereses externos a la política e intereses externos al mero juego de poder realmente tomaran decisiones en temas que nos competen a todos, colectivos como por ejemplo empresarios, como pasa en Estados Unidos, que definen muchas cosas, o hasta el narcotráfico. Crimen organizado, que finalmente ocurrió. Pero ¿cuál es el asunto? Que eso ya ocurre. Entonces estamos en el peor de los mundos porque financiamos un sistema de partidos carísimo, supuestamente para tener partidos autónomos, y al final no los tenemos. Ese es el gran problema, ¿no? Vamos a la pausa, Enrique. Regresamos con nuestro invitado esta noche. Organismos de la iniciativa privada, como la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, elevaron un enérgico reclamo por la decisión del gobierno federal de aumentar los combustibles por encima del 20% y advirtieron un incremento en cascada de bienes y servicios. La Canaco estimó que el gobierno pasa el costo a los ciudadanos de su ineficacia en el manejo de Petróleos Mexicanos, empresa sumida en la corrupción. Algunas de las voces que se elevaron en torno a esta medida, por supuesto, impopular. Saludo con mucho gusto a Martín Romero Moret. Él es jefe del Departamento de Economía del Centro Universitario Económico y Administrativo de la UDG. Martín, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. A ver, Martín, sé que hemos estado hablando bastante de este tema, tú lo has hecho en distintos foros también. ¿Cómo poder entender en términos muy simples, para que la gente nos comprenda, los razonamientos del gobierno federal para tomar esta medida? ¿O realmente no tiene ninguna explicación?
Bueno, yo coincido con que las motivaciones que dio el gobierno federal para aplicar estas medidas no son coherentes, no son lógicas, no explican nada. De ahí que nosotros hayamos buscado otras explicaciones por el conocimiento que tenemos de cuáles son las finanzas públicas, tanto de Pemex como del gobierno federal. El gobierno federal, lo dijimos ya en otras ocasiones aquí, ha recibido mucho menos dinero del esperado por razones de la caída del precio del petróleo, por razones de la caída de la plataforma de explotación y de exportación. Y entonces el gobierno empezó a cubrir ese hoyo, del cual empezamos a hablar desde hace más de un año, a través de deuda interna, externa, y aumentar los impuestos a las clases medias y bajas. Entonces, esto, para mi gusto, es una continuación de esa política de tratar de resarcir todos los problemas financieros que tiene el gobierno federal. Simplemente los costos financieros de la deuda, cada vez que se devalúa el peso, aumentan. Y el gobierno cada vez necesita de más dinero y más dinero. Además de que el mismo gobierno ha sumido en una situación de deuda a Pemex terrible. Claro. Entonces hay un grave problema de finanzas públicas y nosotros estamos pagando el precio. Se fue el gobierno federal a lo fácil para recabar el recurso. Se fue a lo fácil, nada más que, como dicen, pues en el pecado lleva la penitencia, porque en ese afán de solucionar su problema financiero está sumiendo al país con esas políticas de aumentar los impuestos, de endeudamiento, etcétera, en una mayor crisis. Ya nos ha sumido en una situación de muy bajo crecimiento económico, prácticamente estamos yendo hacia el estancamiento y ahora está atizando la inflación, está iniciando una escala de precios, una escalada inflacionaria que en mi pronóstico vamos a llegar a fin del sexenio con un escenario económico de estanflación, que es el peor de los escenarios económicos que podemos tener. ¿Cómo sería este escenario para que la gente que nos está viendo le entienda un poco? Es un escenario en donde perversamente se combina el estancamiento económico. ¿Que no crezca la economía del país? No crece la economía y tenemos altos niveles de inflación y tenemos altas tasas de interés, de manera que se complica mucho la recuperación económica. Claro. En el último periodo que México sufrió esto, nos tardamos casi 10 años, la década perdida de los años 80 y parte de los 90 para recuperarnos de una situación hacia la cual nos está llevando este régimen. Ahora que habla el presidente de estabilidad económica, Martín, habíamos visto índices inflacionarios del 2 hasta el 3%. Hoy cerramos el 4 y los pronósticos son del 5 y podría subir. ¿A esa estabilidad económica se refiere el presidente? El mayor desestabilizador económico ha sido el presidente, su política, la política de Videgaray, que ahora desafortunadamente regresa otra vez, seguramente que va a causar más daño a las finanzas, porque aunque tiene la cartera de Relaciones Exteriores, su cometido es financiero básicamente. Pero el problema es que al gobierno de Peña ya se le acabó el proyecto. Su proyecto eran las reformas estructurales, era profundizar en los procesos de liberación económica para que la inversión extranjera sirviera al país, que México le sirviera a la inversión extranjera de plataforma para exportar a Estados Unidos y Canadá, aprovechando el libre comercio. Con Estados Unidos ya sabemos que tenemos más del 80% de nuestras exportaciones. Pero llega Trump y ahora está levantando un muro, no solamente para que no se vayan los mexicanos allá, está levantando un muro para que no vengan de allá las inversiones. Para que no vengan de allá las inversiones y para que no pasen exportaciones, no solo de empresas americanas, sino de cualquier tipo de empresas que quieran utilizar a México como plataforma de exportación. Entonces ya se metió con Ford, ahora se está metiendo con Toyota y así va a seguir con todas las empresas que quieran usar a México para exportar
exportar. Y con esto se acaba el proyecto de Peña. Ahora, el presidente dijo que hubiera sido más grave no haber hecho los aumentos. ¿Tú, como economista, encuentras una explicación lógica de esto? No, para nada, porque cuando se habla de liberación en teoría económica, la liberación de los precios significa mayor competencia, significa que tienes un esquema de precios de monopolio, que en este caso sería Pemex, Claro. Y los precios de monopolio siempre son precios muy altos, son porque el único proveedor No puede tiene competencia. vender, no tiene competencia, puede dar los precios que él quiere. Pero cuando ya hablamos de precios de competencia, de liberación de precios, entonces hay muchos competidores, hay muchas empresas que compiten y entonces el consumidor se beneficia porque le puede comprar a uno u otro. Que eso no está ocurriendo, para nada. En pocas palabras, si hubiera una liberación de los precios de la gasolina, debió haber ocurrido cuando estuvieran aquí el resto de Claro, competidores. Exactamente. Tengo que hacer una pausa, Martín. Vamos a continuar, por supuesto, hablando del tema. Hemos escuchado la opinión de nuestros invitados. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. La tercera medida que propuso el gobernador del estado es la creación del Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar, que en dicho tema cabe mencionar que a pesar de que no se presentó un estudio que justifique dicha medida y que no se conocen a fondo los criterios, se plantean 3 estrategias para poder desarrollar esta medida. Uno de ellos radica en presentar una iniciativa ante el Congreso del Estado para eliminar el financiamiento de los partidos políticos en años no electorales y que estos recursos se destinen al Fondo de Contingencia. ¿Qué efectos podría presentar esta iniciativa al interior de los partidos políticos? Seguimos en Perspectivas platicando con Héctor Pizano, secretario de Trabajo, sobre las medidas anunciadas por el gobernador del estado este domingo por la mañana. Dice Juanjo, T54, actual partidos políticos se gastan prerrogativas, saquean municipios y estados y aceptan dinero sucio, dan asco. Dice Jorge Malta, el complejo de Pemex en San Juan de Ocotán puede sostener trabajando al 100% las gasolinas de Jalisco que Jalisco necesita, y con la liberación de precios, según región, Jalisco tendría de las gasolinas más baratas del país. Claro. El grave problema de refinerías, ¿no? Claro. Secretario, escuchábamos, regresando precisamente de la pausa, esta medida que ha causado pues mucho revuelo, eliminar el financiamiento público para los partidos en años no electorales. ¿Cuánto es lo que se va a ahorrar? Y particularmente quiero preguntarle, ¿esta medida se habló previamente con los partidos políticos, se habló con el Instituto Electoral o fue una decisión que tomó más bien el Ejecutivo porque así lo creyó conveniente? A ver, no es un tema nuevo. Desde hace tiempo se ha hablado de la disminución y en su momento de la eliminación. Lo que siempre ha habido es un reclamo ciudadano de que cuando la mayoría de los habitantes que contribuyen al gasto de este país y de este estado no participan, no son miembros de los partidos políticos, no encuentran la justificación para mantenerlos. Y cuando se habla de supuestamente evitar el mal financiamiento o la llegada de dinero sucio a los partidos, lo que se habla es de no cumplir con la ley, porque los mecanismos de supervisión y fiscalización existen. Entonces, ese ha sido un debate bizantino y bizarro realmente superado. Hoy el gobernador fue más allá, mientras que otros personajes hablaban de una reducción del 40%, que es pues, una medida para mí, timorato, y siendo yo uno de los que presenté iniciativa hace 3 años de 50%, hoy tenemos que ir por la eliminación. Hoy planteamos en el ámbito de nuestra competencia, el gobernador va y presenta iniciativa por la eliminación en el Estado. Pero desde luego planteamos que la estrategia sea con nuestros legisladores ir a que en el país dejemos de financiar los institutos políticos. Y créeme, yo siendo un militante activo y que he buscado ser dirigente, creo en eso. Los partidos deben ser sostenidos por su militancia y por la serie de actividades que su imaginación les dé para hacerse de recursos. Quien simpatice, crea que le aporte. Pero no puede ser que los ciudadanos, y sobre todo cuando la mayoría no quiere saber de los partidos políticos, no participa en los partidos políticos, tengan que mantenerlos. No es justificable hoy, y me dio mucho gusto ver que mi partido hoy se pronunciara en concordancia, ¿no?, con valentía y sobre todo con decisión, entendiendo que es un reclamo ciudadano. Me da mucha tristeza ver que los demás partidos, cuales respeto,
se mantengan y pongan una serie de peros y pretextos que yo creo que ningún ciudadano entiende. Hoy que tenemos tantas limitaciones y tantas carencias, y que sobre todo hay una gran ofensa de determinaciones de la clase política a los ciudadanos, digan, me voy a quedar con mis prerrogativas y no voy a ceder porque tengo un proceso electoral. Así fuera el proceso. Yo, de hecho, insisto, personalmente, iría más allá. Eliminarlas al 100%. Incluso en año electoral. Claro. ¿Cuánto es lo que se recaudaría por un año? Solamente en este año son 276 millones de pesos. 276. En el Estado. Ahora, en los tiempos, secretario, 2017 ya van a empezar a recibir prerrogativas. Va a tardar su ratito en que sea aprobado esto. Es decir, ¿esto entraría hasta el 19? No, 2019. podrían no recibirlas, podrían regresarlas, podrían hacer muchas cosas. A ver, hemos visto reformas de gran envergadura, como la reforma laboral que se aprobaron en 2 meses. Discúlpame, una reforma de 100 años de un sistema. O sea, Hasta la del fuero salió más o menos en tiempo. Cuando hay voluntad, récord, ¿no? hay todos los mecanismos. ¿Tú crees que necesitan una consulta para saber? A ver, yo creo que PRI y MC están de acuerdo en esto. Bueno, entonces y lo dije, hoy lo tiene dijo los Guillermo votos Medrano suficientes para pasarla. aprobarla. Pero PAN, PRD y el resto no creo que estén de acuerdo con esta propuesta. Estamos hablando de un tema, de un compromiso y de responsabilidad con la sociedad. Insisto, yo quisiera ver qué ciudadano está a favor de mantener los partidos políticos actualmente. Ahora, secretario, ¿se pensó en algún momento, por ejemplo, en los órganos electorales? Se ha hablado también muchísimo de reducir los presupuestos al INE, al Instituto Electoral acá en Jalisco, en años no electoral. El tema más importante es que habría que analizar cuál es la función que cada uno desempeña cuando ya hubo una reforma que centralizó y que le dio toda la responsabilidad y todas las atribuciones a un órgano nacional y federal y te dejó simplemente como una oficina que maneja una serie de trámites que tal vez no son o inciden en los procesos. Pero y que tiene a través presupuesto estatal, ¿no? Perdón, claro, 150 millones. Enorme. Y que a través de un convenio podrías evitar el pago, ¿no? Entonces, son los temas que hoy vienen a colación para hacer un análisis. Cuando estamos hablando de una crisis de esta naturaleza y que ocupamos un compromiso de todos los actores, tenemos que hablar de cuáles son los organismos, las instituciones y realmente los gastos que se justifican hoy en una época de dificultad para un país que quiere seguir creciendo, un Estado que tiene excelentes números en el 2016 y que los quiere mantener. Hoy que hablábamos, cuando decíamos Jalisco sigue adelante, es porque ayer veíamos a los sectores sociales, productivos juntos, planteando una visión de cómo Jalisco siga creciendo. Yo creo que ante una dificultad adicional que vamos a vivir en algunos días, 11, tendríamos que pensar en cómo ver en nuestro mercado interno nuestra situación interna como país para poder sobrellevar los obstáculos que posiblemente vamos a tener que ver en 4 años, en el mejor de los casos, 8 en el peor. Pero entonces tu propuesta, por lo que te entiendo, secretario, es desaparecer el IEPC y que el INE haga las elecciones. Revisemos la justificación de cualquier gasto que hoy pudiera parecer superfluo o que pudiera ser duplicado. Esto a título personal, como gobierno. Es que el gobernador lo dijo en alguna ocasión. El señor gobernador fue muy claro en propuestas muy claras, muy concretas en su ámbito de competencia y fue muy respetuoso. No, te lo digo porque recuerdo que el gobernador a Milenio le dio una entrevista donde dijo precisamente esto. Por mí, que desaparezca el IEPC en su momento. Hoy, Enrique, hay que reconocerle algo al señor gobernador, como en su nivel como el ejecutivo del Estado, se abocó a lo que en su competencia era el compromiso. No habló del Poder Judicial, que habría que revisar. No habló del Poder Legislativo, que como exdiputado te podría decir que podríamos revisar. Y no habló de los organismos autónomos. Y municipios. Y una serie de circunstancias que a cada quien le corresponde, dentro de su responsabilidad, hacer una propuesta para, en concordancia, ir de la mano de lo que los ciudadanos exigen y los vemos en la calle. El tema de lo que vemos en la calle no tiene nada más que ver con el combustible. Esa fue la gota que derramó el vaso. Una serie de circunstancias que debemos de entender todos los que tenemos una responsabilidad y en compromiso con actuar. Hoy yo me siento orgulloso de parte de un gabinete, de un gobernador que tomó decisiones desde el principio, como el único gobernador que se pronunció y que luego dio un anuncio en consecuencia solidario con quien gobierna. ¿Órganos autónomos se refiere Instituto de Transparencia, Comisión Estatal de Derechos Humanos? Todos ellos son organismos autónomos, ¿Me constituciones faltó autónomas. alguno o son más o menos? No hay más. los que se refieren? Y hay obedece y todo, pero bueno. Esos son los más importantes. Mira, este gobierno ha venido haciendo una serie de esfuerzos que a lo mejor hoy vamos a poder ver su magnitud. Hoy con el Instituto Mario Molina se consolidaron 13 tecnológicos en una sola institución, con eso se ahorraron
organismos administrativos que costaban mucho a la sociedad, al gobierno. O sea, hemos ido en esa política. Recordarás que desde el principio se anunció un recorte de una política de austeridad del 10%. O sea, hemos ido caminando en ese orden. Hoy, cuando se toma una determinación, ya con un presupuesto aprobado, decir, vamos a dejar de utilizar el 50% del combustible, habla de una gran logística, de un compromiso para utilizar los vehículos para lo que son. Y el tema de que la comunicación, que es tan importante para un gobierno, decir, voy a omitir mi gasto en un 30%, créeme que no son palabras menores. En gasto de representación, en eventos, bueno, el gobierno está tomando decisiones de lo que le compete y está haciendo un llamado implícitamente a todos los demás a que ojalá se pronuncien, ¿eh? Bueno, ya quisiéramos ver a los legisladores ¿qué va a pasar bajarse con el el salario, Cistecosome, en particular, secretario, con sus 600 trabajadores? Y más que tú eres el secretario del Trabajo. Jurídicamente buscaremos proteger lo que en derecho les corresponde, pero recordarás que solamente hasta octubre hablábamos de un hoyo de cerca de 500 millones de pesos, que en concordancia con estas medidas que el gobernador y que estuvo buscando cómo salvar la empresa y sobre todo darle viabilidad, tomó una determinación que creo que es congruente con todas las demás medidas. Hubiera sido incongruente decir, no aumento el transporte, me la juego con esa serie de medidas de suspender o prorrogar el tema de la verificación, si no te vas a limpiar y a buscar dar por fin solución a una de tus empresas que ha marcado un icono de años de ineficiencia y que hoy está buscando darle una solución, una primero intervención, una determinación y después posiblemente su liquidación. Pero no enfrentarás muchos juicios, reinstalaciones, que al final te salga, digamos, más caro el caldo que la No, desde luego que no. Más caro no saldría que siga funcionando una empresa que después de muchos años nos ha ido generando un déficit enorme para las finanzas públicas. Es decir, ahorita, ¿cuánto se está yendo en mantener Hasta el Cistecosome? octubre hablaba de un déficit de 498 millones. En su operación. Hasta octubre. Sí, es una cantidad fuertísima. Secretario, antes de irnos a la pausa, ¿cómo va a ser entonces el proceso de liquidación para estos trabajadores? Ahorita hay una intervención de parte de Contraloría que nos determinará la forma de la administración, dará a luz una serie de medidas que tendremos que adoptar como gobierno, porque con el respeto que se merece la figura jurídica que hoy concentra a Cistecosome, pero créeme que en el tema de sus trabajadores estará totalmente cuidado que no se vulnere un solo derecho de sus prestaciones, porque esa es nuestra responsabilidad. Lo que no podemos es seguir subsidiando técnicamente una empresa que no te da dividendos y que le cuesta a los ciudadanos. Raúl Iñiguez nos dice, lo que no creo es que sirva de algo ir a las elecciones a castigar a alguien. Todo el sistema político está podrido. Así que no votarás por el PRI, entonces ¿quién? ¿El PAN, PRD? Se pregunta. Lo que nos tiene así es que mantenemos un hato de parásitos y que siempre se ponen de acuerdo. Yo propongo que sea un ciudadano, pero sin ninguna historia política, porque también hay muchos oportunistas. Bueno, del Bronco nos dijeron algo así, ¿no? Que un ciudadano común y corriente. Malas experiencias ha habido también. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta, Belén, en Perspectivas esta noche Muchos de lunes, comentarios, totalmente Enrique. en vivo con el secretario Héctor Pizano, analizando los anuncios del gobernador muy esperados, y creo que estos sí fueron anuncios bien recibidos por una buena parte de la opinión pública, a diferencia de los 3 bateos de Enrique Peña Nieto que han sido, pues digamos que muy mal recibidos. Nos dicen también, buenas noches, ¿por qué les cuesta aceptar que con dejar de financiar a diputados y senadores se podría solucionar algunos de los problemas económicos del país? Además, desaparecer los partidos y dejar solo 2. Mira, exactamente eso yo estaba platicando ahorita en el corte. Soy Carla Quiñones para no entiendo Perspectivas. esto de solo 2 partidos. No sé, como que políticos. tal vez Carla está como por aquí escuchándonos, porque eso estaba platicando. Ok. No, a lo que ¿O me no refiero. será un movimiento de alguien Pues que tal está... vez. A lo que me refiero es que yo creo que ningún gobierno, y se me haría que va en contra total de la libertad de expresión, debería decretar cuántos partidos hay. Lo que deben de hacer, o lo que debemos de hacer, es dejar de pagar a los partidos políticos, que se financien con sus simpatizantes, con quien creen sus ideas, en su ideología, y con eso está bien. Claro. O sea, hay muchos países que sucede esto, tienen 7, 8, 9 partidos, pero no les cuesta a los ciudadanos. Lo único que hacen es financiarlos en términos de su simpatía. Nos dice también Osmota, ¿quién administró mal el Cistecosome? Te pregunta Héctor Pizano. ¿A quién le puede echar la culpa? Es parte de lo que, a partir de la intervención que hace Contraloría hoy, vamos a tener muy claro
tendremos en su momento un diagnóstico, responsabilidades y todo lo que conlleva. Y yo celebro que para evitar esa especulación ya tengamos una autoridad. Y tengo toda la confianza en la figura de Teresa Brito. Creo que es una persona que a todos nos da la confianza de tener una controladora de primerísimo nivel. Sí, corrupción nunca. Alma Ramos, ni sería ni responsable ni viable. Son las propuestas del gobernador. ¿Quién cree que le van a bajar a diputados 50% en vales de gasolina? ¿O en quién cree en eso? Ellos tienen sus mañas para acomodar ese 50% y lo recuperan. Por ejemplo, tú sabes todo lo que se roban en cada obra de infraestructura que hacen, como la línea 3 del tren ligero. Ese es otro tema que se debe investigar. Son millonadas las que se roban. Y bueno, se ha debatido mucho el tema de los moches famosos. Primero, con una aclaración. La línea 3 es con dinero federal, operan a través de una licitación federal, con una licitación internacional con las empresas que están llevando a cabo la intervención, para dejar primero muy claro el ámbito de competencia y la participación. 2, el tema del 50% de combustibles tiene que ver con el ámbito del gobierno estatal y ya es una institución que desde hoy ya se empezó a aplicar. El suministro que teníamos para los vehículos ya está reducido a la mitad y, por cierto, fuera de la operación, los vehículos de alto cilindraje, esos ya no se pueden utilizar. Y por otro lado también estamos hablando de que solamente los operativos tienen la posibilidad de estar en funcionamiento, entre otras medidas. ¿Para dónde va todos estos ahorros? Como platicamos, aunque los ayuntamientos de la zona metropolitana acepten o no se sumen, porque ya vimos que el señor presidente de Guadalajara no aceptó. De todos modos, ya estamos hablando de 30,000 más beneficiarios del tema de bienavales estudiantes, estamos hablando de 16 comedores comunitarios más, y estamos hablando de 60 unidades de transporte de escolar en los municipios del interior, y creo que son muy buenas noticias de una primera medida que ya el gobernador tomó y que eso ya está en curso. Oye, secretario, y bueno, nada más también nos dicen austeridad, que se vayan aviadores y gente inútil que trabaja para el Poder Legislativo, para el Congreso. Y retomando el tema del Congreso, Héctor, que tú vienes de ahí, del Congreso, estuviste en la legislatura anterior, según yo ya no tienen gasolina o siguen teniendo apoyos de gasolina. Primero que nada, recordemos que la legislatura hace un gran esfuerzo para hacer una disminución de su gasto, del personal. Pagamos 500 millones de deuda que nos heredaron. Se tomó la determinación por una exigencia ciudadana de, pero ya no quitar los apoyos legislativos. No se tenía. Es que la gente pronto se confunde en ámbitos, me dice mucho, claro, por ejemplo, los bonos. Estatal. Esos bonos fueron del Congreso Federal, no fue del Congreso Estatal. No tenían, de hecho, hablan de celulares. En la Secretaría del Trabajo no hay un solo funcionario que tenga el pago de un servicio celular ni de radio. Eso ya pasó desde hace mucho tiempo, fue eliminación del señor gobernador desde el principio, todo ese tipo de gastos dejaron de ser parte de. Y insisto, hoy esperamos que el Poder Legislativo, el Poder Judicial, tendrá que hacer lo propio en el ámbito de su competencia. Desde el Ejecutivo se tomaron determinaciones en el ámbito de nuestra competencia y se hizo una invitación a gobiernos municipales para sumarse a una propuesta con el tema de IEPS diciendo tú pones un peso, yo pongo dos, para generar este fondo de beneficio a la sociedad, a nuestra gente, que por cierto está en sus municipios, ahí viven, ahí se desarrollan y hoy tienen una necesidad y una exigencia de un apoyo de un gobierno responsable que tome medidas para paliar o mitigar lo que está sucediendo con este aumento, no solo del combustible, luz y el tema del gas. Ahora, secretario, regresando un poco al tema del financiamiento de los partidos políticos, uno de los grandes temores, y digamos que la razón por la que nació estos fuertes financiamientos fue para evitar que dinero sucio, vamos a hablar de cualquier ámbito, llegara a los partidos políticos. Y lo decíamos, Enrique, al final de cuentas no sirvió de nada la medida porque hoy por hoy estamos viendo que hay recursos sucios infiltrados en los partidos políticos. Hay una persona que yo respeto mucho, don Carlos Enrique, que siempre habla de que no hay que crear estados paralelos. Hay una legislación de las más complejas en el mundo, la mexicana, para los procesos electorales, donde tenemos totalmente visualizado cualquier esquema de fiscalización. Si estamos hablando de generar expectativas para no cumplir la ley, entonces nunca vamos a acabar. Claro. La ley está muy clara, no se permite que llegue dinero indebido a las campañas de los partidos políticos. Es muy sencillo, hay que aplicar la ley. No se justifica el dinero público en los partidos políticos actualmente, no hay justificación, porque yo no encuentro un solo ciudadano que me diga sí, mantengamos los partidos políticos. Un ciudadano no he encontrado, y créeme que llevo un rato en esto, y desde que yo era diputado y propuse una iniciativa en ese sentido que se llama Partidos de la Mitad, que era el 50%, me decían te quedaste corto, pero yo decía es un primer paso. No se logró. Hoy
yo celebro que el gobernador no se haya quedado medias tintas, fuera por todo, eliminar las prerrogativas a los partidos políticos. Creo que es una exigencia ciudadana y en este momento creo que se necesitan medidas de esa naturaleza para corresponder a este malestar que se vive en nuestra entidad y en el país. Suspender los verificentros, Héctor Pizano, es aceptar que no es el modelo adecuado, los verificentros. Lo que pasa es que el modelo a la fecha todavía no se puede implementar. El modelo que estamos diseñando y que todos queremos a la fecha no está listo. Creo que la medida de suspender y posponer es una buena medida adecuada. Si alguien ha planteado una política ambiental trascendental ha sido el gobernador Jorge Aristóteles, pero la ha planteado. El año más contaminado fue el año pasado. Pero le ha estado apostando a una serie de medidas y está con una política integral. Pero hoy esta medida de generarle todavía un costo más a los ciudadanos, creo que fue una resolución responsable en su momento y sobre todo con las circunstancias que nosotros estamos viviendo actualmente. Oiga, secretario, en ese sentido, se va a tener que modificar la ley de ingresos del año 2017 y sobre todo, ¿qué va a pasar con este llamado Fondo Verde que tenía puestas sus esperanzas precisamente en los verificentros? Es parte de lo que se tendrá que ver en los próximos días en el legislativo con las propuestas del Ejecutivo. Hoy estamos tomando medidas de emergencia ante situaciones que no estaban previstas. Insisto, los presupuestos son eso y por lo tanto sufren adecuaciones siempre, a la alta o a la baja. Hoy creo que debemos de pensar en una realidad que requería una respuesta de un gobierno responsable, un gobierno atento y sobre todo un gobierno que escucha y reacciona en consecuencia, con responsabilidad. No a movimientos que buscan la división, el encono, el enfrentamiento. Jalisco, afortunadamente, creo que ahí podemos diferenciarnos del país. Yo ahí tengo que reconocer a algunos compañeros del gabinete que pueden decir que Jalisco está en paz, que Jalisco no está sufriendo de esos saqueos, no está sufriendo ese tipo de hechos tan lamentables que mandan una señal muy difícil para cualquier inversionista. Y Jalisco, si algo ha logrado es generar inversión y generar empleo. ¿Tú crees, Héctor Pizano, que Peña Nieto se equivocó con esta decisión del gasolinazo? ¿Te parece que no era la decisión adecuada? Me queda muy claro que las justificaciones técnicas existen y de sobra. Si quieres las platicamos. El valor de la gasolina es ese. Tal vez el timing, como decimos, no era... Es que 20%. Por el momento, el oro no estaba para bollos, el tema de los desfalcos, el tema de los gobernadores. Los ciudadanos están de una manera muy enojados y que esto vino a generarles una chispa. Y por eso cuando el gobernador hizo el pronunciamiento en el Twitter, si tú lo viste de una manera tan cuidadosa, que dijo exactamente lo que sentía y cómo, pero también dejaba muy claro cuál era su competencia. Porque sí, pero lo que dijo es indignante, no es justo. Digamos que el valor que tienen hoy los hidrocarburos, el valor que tiene el que no estuviéramos preparados con las refinerías para dar riel, que hoy Jalisco no tenga la infraestructura y por eso nos quieren vender la gasolina más cara, cuando todos los jaliscienses y todos los mexicanos pagamos la infraestructura que existe en el país. Hoy estamos alejados de ella y por eso vamos a pagar más. Bueno, son de las medidas que le está planteando para que se revise con las autoridades y que se pueda hacer un replanteamiento. No puede ser que en Zapopan valga un precio y en Guadalajara otro. El gasolina es totalmente absurdo. No puede ser que las gasolinas las traigan de un punto cuando las podemos traer de otro. En fin, creo que los planteamientos de ayer fueron muy certeros en que Jalisco sea un centro de acopio. Es importantísimo. Hoy tú sabrás que tenemos 3 días para aguantar cualquier crisis de combustibles. Cuando hay, en el mejor de los casos, hay estados que tienen 6 días, cuando debemos tener por lo menos suministros para 30 días. O sea, son circunstancias que hoy Jalisco está planteando soluciones de corto, mediano y largo plazo. Insisto, yo creo que el gobernador actuó a tiempo, está haciendo un llamado muy serio y responsable y ojalá tengamos una respuesta positiva de los actores políticos que hoy tienen en sus manos la oportunidad de darle muestra a los ciudadanos que en momentos de crisis, en momentos de necesidad de respuestas inteligentes, todos somos solidarios y jugamos en un solo sentido. Oiga, secretario, hablando de solidaridad y digamos de una manera más bien simbólica, porque entiendo que en términos de monto de recurso no es tanto, se contempló la posibilidad de reducir los salarios de los funcionarios del gabinete, por ejemplo, del mismo gobernador, de los funcionarios de primer nivel. Primero, desde que tomó posición este gobierno planteó una reducción del 10% y ha contenido de una manera que en términos reales se puede hablar de una reducción del 40% del salario.
Eso es lo que ha hecho este gobierno. En términos reales, la reducción de los salarios de los funcionarios, sobre todo de primer podría nivel, bajar más, está quizá. llegando al 40%. Desde luego podemos no cobrar un peso, pero hoy es el único gobierno que ha hecho eso en la historia de Jalisco. Bueno, dice José de ya Jesús, los ¿para minutos. cuándo dan el aguinaldo en Cistecosome? No sé si no se ha dado el aguinaldo en Creo Cistecosome. que tuvieron algunos problemas en el tema de los pagos, parte de esta crisis. Hoy tendrá que ser toda una determinación de la Contraloría, que ya está interviniendo. Ese es un problema que se presentó en diciembre. De hecho, me pidieron a mí una reunión a principios de este mes. Por cierto, me quedé esperándolos. Iban a ir los trabajadores y algunos de sus dirigentes a platicar con su servidor. No llegaron. Nunca llegaron. Dice Osvaldo Mota, más o menos 6 pesos de impuesto en la gasolina. ¿Esto es normal, te pregunta? Si hablamos de los precios de la gasolina, insisto, la composición que tú conoces, hoy por eso te decía el gobierno federal, de lo que estamos hablando yo no voy a recibir un peso más, y si tú lo revisas, no va a recibir un peso más. Es matizable, porque también, por ejemplo, presupuestó a la baja el IEPS el año pasado y recibió mucho más de lo que había presupuestado. Gracias, Secretario, muchas gracias. Podríamos hablar de los 60,000 millones que dilapidó Emilio González Márquez Hombre, en encantado. Jalisco, ¿no? Te traemos por un programa entero. Va. Créeme que aquí ese tema se ha discutido mucho. Gracias, Nos vamos. secretario. Gracias, Enrique, secretario. Gracias, buenas gracias. noches. Miércoles 9 de la noche.